Este portal, con sus viejas torres góticas, es la puerta de Quart en Valencia. A pesar de estar presente en el paisaje, como otros elementos en la sociedad y la historia, su papel ha sido ignorado u olvidado. Esta entrada a la vieja ciudad amurallada conectaba Valencia con el pueblo de Quart de Poblet y a través de él con los viajeros que transitaban por el camino de Castilla. Ha sido testigo de la historia que se ha desarrollado a sus pies, a ambos lados de sus muros, en sus entrañas. Y no es muda, sus paredes nos hablan. Hay historias que dejan cicatrices, pero también hay cicatrices que nos cuentan una historia. Inexpugnable e imprescindible, con una misión: mantener en el exterior a los que no eran bienvenidos. Su terquedad de piedra ha resistido guerras, envites y olvidos. Para conocer su origen nos tenemos que desplazar hasta el siglo XV. Se construye la puerta de la muralla dotándola de los últimos conocimientos defensivos. La forma de hacer la guerra y las armas han evolucionado. La torre es la moderna guerrera de la ciudad. El exterior semicircular repele mejor los impactos de artillería. Los muros de tapial más resistentes que los de sillares anteriores, o el enorme hueco para arrojar materiales sobre los atacantes. Esta puerta ha visto mucho. Fundamental fue su papel en la defensa de la ciudad ante Napoleón, de cómo se empleó después como prisión militar. Y si miramos más allá, ¿qué es lo que casi nadie cuenta? Su interior fue testigo de otra lucha, una de resistencia y supervivencia. Sus protagonistas fueron las mujeres de la ciudad de los siglos XVII y XVIII. La historia olvidada de estas torres es una historia que nos habla de mujeres, mujeres que en esa época podían ser encerradas aquí por el simple hecho de ser vagabundas, de haber abandonado su casa, aparte, obviamente, por algunos delitos menores. ¿Qué podía llevar a una mujer en ese siglo a abandonar su casa? Pues principalmente los malos tratos a los que podían ser sometidas. En lugar de encontrar refugio, encontraban una cárcel. Privadas por la moral imperante de sus libertades, pero de las historias que afecta a las mujeres poco o nada se cuenta. A la populosa Valencia del siglo XVII, que había cobijado una de las más grandes y famosas mancebías de Europa, llegaron los oscuros vientos de la Contrarreforma. Pero ¿qué pasaba cuando una mujer de clase humilde no encajaba en el modelo? Pues que debía de ser corregida mediante castigos, privación de libertad y hambre, lo que fuera necesario para amoldarla al redil. Y aquí entraban las galeras como correccionales de la moral. Para castigo de las mujeres vacantes y ladronas, alcahuetas, hechiceras y otras semejantes, escribió Beatriz de Zamudio, promotora de estas cárceles femeninas, en un escrito enviado al rey Felipe III de España en 1608. Podía tratarse de prostitutas, alcahuetas o ladronas, pero también de cualquier mujer que vagase sola en los límites de la ciudad. Cualquier mujer forastera que llegase a Valencia, si no tenía hombre o casa a la que servir, era presa de galeras. Allí se les rapaba la cabeza y se les quitaban sus prendas de vestir. Pasaban a seguir la férrea disciplina impuesta por las monjas, llena de privaciones y castigos y un intento de encarrilar su alma en base a oraciones, trabajo y fe. Yo creo que realmente lo que más me sorprende de este lugar es, siendo lo importante que ha tenido, la relevancia que ha tenido en la historia, que esté aquí como un poco olvidada, casi en la ciudad más iluminada de una de las ciudades más iluminadas de Europa. Es un monumento que apenas tiene iluminación, que apenas se ve, que es casi invisible. Me pregunto qué relación tiene eso con otras historias que han ocurrido dentro, que quizás también son un poco invisibles. ¿Cuántas más cosas no conoceremos?